Hijo, ya casi tomaste una decisión. Tal vez nadie lo sabe todavía, tal vez ni siquiera se la has contado a nadie, ni la has dicho en voz alta, ni la has escrito en ningún lugar. Pero yo sí la conozco. La conocía antes de que llegara a tu mente como una idea, antes de que tú mismo la llamaras decisión. Y no voy a decirte todavía que debes elegir. No vine a decidir por ti. Vine a que la mires como yo la miro. Déjame mostrarte cómo la estoy viendo yo. Esta mañana, antes de que el mundo a tu alrededor empezara a moverse, ya estaba ese pensamiento. El mismo de siempre. Ese que llega antes del café, antes del primer mensaje del día, antes de que puedas hacer nada para detenerlo. Ese pensamiento que dice que las cosas siguen igual, que el tiempo pasa, que ya no sabes cuánto más puedes esperar. Sé cuánto tiempo llevas cargando esto. Sé el peso que despiertas todos los días. Sé las noches en que cerraste los ojos sin haber encontrado respuesta. Y aún así, al día siguiente, te levantaste. Aprendiste a responder «estoy bien», mientras cargabas preguntas que no sabías cómo responder. Aprendiste a sonreír cuando todo a tu alrededor parecía decir que no. Aprendiste a seguir caminando aun cuando tus fuerzas ya no eran las de antes. Y aunque muchos vieron tu sonrisa, yo vi tu cansancio. Esa decisión que hoy cargas no nació ayer. Viene de años sosteniendo algo. Un trabajo que ya no te llena. Una relación que ya no sabes si seguir esperando. Una salud que ya no responde como antes. Un sueño que dejaste guardado en un cajón porque parecía tarde para sacarlo de nuevo. Tal vez la pensaste una noche y la volviste a guardar. Tal vez ya la pensaste 100 veces y cada vez llegaste hasta el mismo punto sin atreverte a cruzarlo. Y quizás hoy, mientras haces tus tareas de siempre, esa decisión sigue dando vueltas en tu cabeza, esperando que tomes valor. Yo la he visto crecer contigo, la he visto cambiar de forma, la he visto asustarte y calmarte y volver a asustarte. Y hoy quiero que la mires conmigo antes de decidir mirándola sola. Hijo mío, estuve contigo en ese momento en que miraste tu situación y sentiste que algo dentro de ti se quebraba en silencio. Estuve cuando terminaste aquella conversación y cerraste el teléfono y te quedaste quieto unos segundos sin saber qué sentir. Estuve cuando seguiste con tu día como si nada hubiera pasado, mientras por dentro intentabas entender qué estaba ocurriendo. Escuché cuando dijiste en silencio, tal vez no era para mí. Era mentira. Supe cuando pensaste, quizás entendí mal la promesa. No la entendiste mal. Estaba allí cuando te preguntaste, en uno de esos momentos que no le contaste a nadie, ¿y si nada cambia? Ese pensamiento tampoco vino de mí. Nunca me fui, ni un solo día. Y si llevas décadas creyendo, si no eres alguien que acaba de conocerme, sino alguien que ha caminado conmigo por años, por décadas, entonces sabes lo que puedo hacer, y por eso duele más cuando el cielo parece callado, porque tú has visto mi mano moverse, sabes cómo se siente cuando actúo, recuerdas puertas que se abrieron sin explicación y otras que se cerraron justo a tiempo para salvarte de algo que ni siquiera podías ver. ¿Recuerdas también aquella vez en que el dinero alcanzó sin que supieras cómo? ¿O aquella noticia médica que cambió de rumbo después de que oraste sin fuerzas y no entiendes por qué ahora parece quieta? Hubo un momento en que dejaste de pedirme lo que más deseabas, no porque hubieras dejado de quererlo, sino porque te cansaste de esperar. Y poco a poco comenzaste a protegerte de la decepción. Dejaste de hablar de ciertos sueños, dejaste de mencionar ciertas peticiones, dejaste de imaginar ciertos futuros, porque pensaste que si esperabas menos, dolería menos. Estuve mirando cuando redujiste tus propias oraciones.
Supe el momento exacto en que dejaste de pedirme aquello que más te dolía nombrar. Esa restauración, esa sanidad, ese reencuentro. Y empezaste a pedirme solo lo pequeño, lo que casi no dolía perder si no llegaba. No porque yo te lo pedí, sino porque el agotamiento comenzó a convencerte de que pedir menos dolía menos. Pensaste que era madurez, pensaste que era humildad, pero yo nunca te pedí eso. Eso no vino de mí, vino del agotamiento, vino del enemigo, que sabía que si no podía quitarte la fe de golpe, podía encogerla poco a poco, hasta que ya no ocupara espacio en tu vida. El cansancio no es incredulidad, es una herida, y las heridas no necesitan condena. Necesitan que yo las toque. Eso que dejaste de pedir, yo nunca lo dejé de escuchar. Piensa en la última vez que algo te preocupó tanto que no podías dormir. Ese momento en que te quedaste mirando al techo en la oscuridad y el mismo pensamiento daba vueltas sin que pudieras detenerlo. ¿Sabes en qué estaban tus ojos en ese momento? No en mí. Estaban clavados en el problema, en lo que podía salir mal, en todo lo que ya había salido mal. Aquello que ocupa tus ojos termina ocupando tus pensamientos. Y aquello que ocupa tus pensamientos termina ocupando tu corazón. El enemigo no necesita destruir tu fe de golpe, solo necesita darte algo más grande que yo en lo que mirar. Porque sabe que si logra mover tus ojos, el resto viene solo. No es una batalla de circunstancias, es una batalla de mirada. Y hoy te estoy diciendo, no apartes tus ojos de mí. Quiero hablarte de alguien que no esperó minutos, ni meses. Alguien que aprendió a sostener la mirada en mí desde el fondo de lugares que tú nunca has tenido que habitar. Se llamaba José. Era joven. Tenía sueños que yo mismo había puesto en su corazón. Y fue traicionado por quienes debían amarlo. Vendido como mercancía. Separado de todo lo que conocía. Acusado sin haber cometido ningún crimen, encarcelado injustamente. Si alguien hubiera visto su situación desde afuera, habría dicho, este muchacho no tiene futuro. No sé exactamente cómo fue cada amanecer en aquella celda, pero sé esto, cada mañana, cuando los guardias abrían la puerta y la luz entraba por esa abertura estrecha en la pared, algo sostuvo a José para que sus ojos no se quedaran mirando las paredes. Algo que no era suyo, era mío. Y eso, ese sostén invisible, repetido cada mañana en silencio, era su forma de seguir mirándome sin saberlo del todo. La cisterna no tenía autoridad para cambiar lo que yo había dicho. La esclavitud no tenía autoridad. La prisión no tenía autoridad. El lugar donde estaba José no podía reescribir lo que yo ya había escrito sobre él, y tampoco puede reescribir lo que yo ya escribí sobre ti. Esperaste, oraste, seguiste, y yo estaba en cada uno de esos momentos, aunque no pudieras verme. Hubo un rey que llegó ante mí con los ejércitos del enemigo a sus puertas, sin plan, sin salida visible, sin respuesta humana que alcanzara. Y con una sola frase cambió el resultado de la batalla. Se llamaba Josafat, y lo que dijo fue esto: no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Eso no era debilidad, era la mayor muestra de sabiduría que cualquier ser humano puede tener. Saber que hay momentos en que el único movimiento correcto es mirarme a mí. Pero antes de que Josafat abriera la boca, la verdadera batalla ya había comenzado adentro. Porque el miedo llegó primero. El miedo siempre llega primero. Quiere explicarte por qué no va a funcionar. Quiere mostrarte todo lo que puede salir mal. Pero Josafat eligió venir ante mí con el miedo todavía presente. Y los ojos puestos en mí de todas formas. Eso fue lo que cambió todo. Lo que hice por Josafat no fue darle un plan, no le expliqué cada paso, no le quité el miedo antes de actuar. Le dije una sola cosa: la batalla no es tuya, es mía.
Y cuando llegaron al lugar donde debía estar el combate, el enemigo ya había sido derrotado. Te preocupa que el milagro no haya llegado todavía, y ni siquiera has notado cuántas veces ya te sostuve para que no te hundieras antes de verlo. Hubo otro que dio un paso que nadie más se atrevió a dar. Él estaba en la barca. El viento era real, las olas eran reales, y cuando lo llamé a salir, los otros 11 se quedaron. Él fue el único que puso el pie afuera. Dio el primer paso con los ojos fijos en mí. Dio el segundo. Y en cada paso, lo imposible se volvía el suelo firme que pisaba. Pero entonces, por un segundo, sus ojos se movieron de mi rostro hacia el viento, y lo que vio fue demasiado grande para lo que su fe en ese instante podía contener. No porque yo hubiera soltado, sino porque dejó de ver que yo estaba sosteniendo. La distancia entre caminar sobre el agua y hundirse no fue una tormenta, fue una mirada. Extendí la mano de inmediato. En el momento en que clamó, mi mano ya estaba moviéndose hacia él. ¿Cuántas veces en tu vida extendí mi mano hacia ti y tú no reconociste el momento exacto en que lo hice? ¿Cuántas veces sobreviviste algo que debería haberte hundido y lo llamaste suerte o fuerza propia o coincidencia? Eso también fui yo. Siempre fui yo. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita mover tus ojos. Esto es lo que quería mostrarte antes de que dieras ese paso que estás por dar. No quería mostrarte un camino distinto al que ya estás mirando. Quería mostrarte que no vas a darlo solo. José no salió de la prisión solo. Josafat no entró en la batalla solo. El que caminó sobre el agua no se sostuvo solo. Y tú tampoco vas a tomar esta decisión solo, aunque hoy la sientas como la más solitaria de tu vida. No te estoy pidiendo que decidas sin miedo. El miedo también llegó primero para Josafat y aún así él vino. Te estoy pidiendo que decidas sin apartar tus ojos de mí. No permitas que el lugar donde estás hoy defina lo que yo declaré sobre ti antes de que nacieras. Has estado tan concentrado en lo que falta que olvidaste todo lo que ya te hice atravesar. Ninguno de ellos entendía lo que yo estaba haciendo mientras lo estaba haciendo. Ninguno podía ver el nivel donde yo obraba, pero yo obraba. Y lo que no se ve no significa que no esté sucediendo. No estabas siendo castigado, estabas siendo preparado. No estabas más lejos de la promesa, estabas más cerca de lo que imaginabas. Después de todo lo que has cargado, después de todos los años de espera, después de todas las oraciones que creíste que se perdieron en el silencio, estás más cerca del milagro de lo que jamás has estado. Lo que hoy llamas demora, mañana entenderás que era preparación. Lo que hoy llamas silencio, mañana reconocerás que era dirección. Y lo que hoy parece imposible, pronto será uno de los testimonios más grandes de tu vida. ¿Sabes por qué necesito que vuelvas a pedir? Porque el cansancio te convenció de que estabas protegiendo tu corazón, pero en realidad estaba encerrando tu fe. No te pedí que dejaras de creer. No te pedí que redujeras el tamaño de tus sueños para que cupieran dentro del tamaño de tu dolor. Lo que te pedí fue que me creyeras. Solo eso. Y eso todavía está disponible para ti. Ahora mismo, en este momento. Vuelve a pedirme lo que dejaste de pedir. Vuelve a creerme lo que dejaste de creer. Vuelve a imaginar lo que dejaste de imaginar. Porque yo no cambié, mi poder no disminuyó, mi disposición hacia ti no se enfrió. Lo que cambió fue el espacio que me dabas dentro de tu fe, y ese espacio necesita abrirse de nuevo. Cada día que sostuviste la fe cuando podías haberla soltado, te acercó. Cada vez que elegiste confiar en lugar de amargarte, te acercó. Cada oración que elevaste aunque no sintieras nada, te acercó. Incluso esas oraciones a media voz, esas peticiones que ya no te atrevías a terminar, yo las escuché enteras, porque sé lo que hay detrás de cada silencio tuyo,
y cuando veas lo que estoy preparando, entenderás que no llegaste tarde. Llegaste al día que escribí para ti antes de que comenzara el tiempo. Sigue mirándome, sigue confiando, sigue avanzando. No estás en el mismo lugar de hace 10 años. No tienes la misma fe de hace 20. Has perdido cosas en el camino que nadie más vio perder. Y las cargaste solo, sin que nadie supiera el peso real de lo que llevabas. Y aún así, aquí estás. Eso no es poca cosa. Eso me dice que he estado sosteniéndote en cada momento en que podrías haberte rendido. Cada año fue construyendo algo que tus ojos todavía no pueden medir, pero yo lo veo, y lo que veo es a alguien que está más cerca del milagro de lo que jamás ha estado. Y esa decisión con la que empezamos hoy, esa que nadie más conoce todavía, esa que has pensado y guardado y vuelto a pensar, tómala sabiendo esto. No la vas a tomar en el vacío, la vas a tomar conmigo mirándote, sosteniéndote, ya adelantado en el camino que ella abrirá. No te prometo que no habrá miedo, a Josafat también le llegó antes de vencer. No te prometo que el camino será claro desde el primer paso, ni Pedro vio toda el agua antes de pisarla. Te prometo esto, no necesitas tener todas las respuestas antes de dar el paso, solo necesitas no apartar tus ojos de mí mientras lo das. Si esto llegó hasta ti hoy, no fue casualidad. Y si mientras lo escuchabas pensaste en alguien más, que también dejó de pedir, que también se cansó de esperar, que también está a punto de decidir algo importante, cuéntaselo. No te quedes con esto solo. Dile lo que hoy entendiste tú. Puede que sea exactamente lo que esa persona necesita escuchar antes de tomar su propia decisión. No apartes tus ojos de mí, porque yo nunca aparté los míos de ti.